Bueno, vamos a ver tema derivada. ¿Qué tiene que ver la derivada con la tasa de promedio de cambio? Dada una función f de los reales en los reales, consideremos dos puntos A y B de la gráfica de la misma, es decir, A que tiene coordenadas x1 f de x1 y B que tiene coordenadas x2 f de x2. Llamaremos tasa promedio de cambio al pasar del valor x1 al valor x2 a la pendiente o coeficiente angular de la recta que pasa por A y B. La pendiente de la recta es la tasa de cambio, o sea, la diferencia entre las y dividido la diferencia entre las x. O sea, tomamos este segmento, lo medimos, vemos, acá tendríamos f de x1, acá tendríamos perdón, f de x2, acá tendríamos f de x1, vemos esta distancia y lo dividimos entre la distancia que hay entre x2 menos x1, que sería este segmento. El valor x2 menos x1 está midiendo el incremento de la variable al pasar del valor x1 al valor x2. En ocasiones lo llamaremos también delta x. Delta es esta es la letra griega, delta mayúscula. Por otro lado, f de x2 menos f de x1 mide lo que se incrementó la función al pasar del valor f de x1 al valor f de x2, debió decir acá. Y lo llamaremos delta y. Por lo que con esta notación la tasa promedio de cambio queda delta I sobre delta X. Veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a entender este concepto. Supongamos que vamos de paseo a Minas desde Montevideo. Habitualmente se toma Montevideo como el kilómetro 0, por lo que Minas es aproximadamente el kilómetro 120. Salimos a las 8 de la mañana, llegando a Minas a las 9:30. Si dividimos la distancia recorrida entre el tiempo empleado, 120 menos 0 sobre 9:30 menos 8 nos queda 120 dividido 1 hora y media, 80. Nos da la velocidad promedio. Observe que si tomamos como variable x a la hora que nos indica el reloj en media en horas y como f de x al kilómetro que nos encontramos a la hora x en el cálculo de la velocidad promedio, que hicimos es f de 9,5 menos f de 8 sobre 9,5 menos 8. Es decir, que la velocidad promedio es una tasa promedio de cambio de esta función que pasa del x1 igual 8 al x2 igual 9,5. Observe que hayamos hecho el viaje a una velocidad promedio de 80 km por hora, no está indicando que durante la hora y media que el auto permaneció, fue permanente a 80 km por hora, ¿verdad? Uno cuando viaje sabe que hay cambio de velocidad y no se mantiene una velocidad constante. Seguramente hubo momentos donde el mismo fue a más de 80 y otros donde fue a menos. Este indicador solo nos da el promedio. Agreguemos algunos datos más y hagamos otros cálculos. Supongamos que el momento que pasamos el kilómetro 50 era las 8 horas 45 minutos. Observemos, queremos averiguar si en promedio fuimos más rápidos desde Montevideo hasta el kilómetro 50 o desde Minas, o desde este hasta Minas. Empecemos por calcular la velocidad promedio del primer tramo. Es f de 8,75 menos f de 8 sobre 8,75 menos 8, que nos queda 67 km por hora. Por otro lado, la velocidad promedio del segundo tramo es 93 km por hora. O sea que concluimos que fuimos más rápido en el segundo tramo. Ejemplo 3.1.2. La función de costos mensuales de una empresa que produce y vende un producto es 100.000 más 50 por x, donde x indica el número de unidades producidas y vendidas. Por otro lado, la función de ingresos es y de x 300x menos 0,01 por x al cuadrado. La cantidad de unidades producidas y vendidas por mes en la empresa es de 1.000 unidades, pero se está planeando la posibilidad de incrementar esta cantidad a 1.200. Para evaluar si esto vale la pena, queremos en primer lugar calcular en cuánto se incrementarán las utilidades. Para esto recordemos que la utilidad es igual al ingreso menos el costo, es decir, y de x menos c de x. O sea, esta función menos esta otra función que teníamos acá planteada. Que nos queda menos 1000 más 250x menos 0,01x cuadrado.
donde las utilidades actuales son de 140.000 pesos para hacer 1000 unidades, y si incrementamos a 1200 será 185.600 pesos, por lo que sus utilidades se verán incrementadas en 45.600 pesos. Por otra parte, si calculamos la tasa promedio de cambio de la función utilidad al pasar de 1000 unidades a 1200, nos da 45.600 dividido 200, que nos da esa cuenta 228. ¿Qué nos dice este 228? Que al producir 200 unidades generamos 45.600 pesos extras en las unidades, por lo que estos 228 son el promedio de pesos extra generados por cada unidad extra producida. Ejemplo 3.1.3. CF de x igual 2x2 más 3. Queremos hallar la tasa promedio de cambio al pasar de x1 igual 1 a x2 igual 3 e interpretar gráficamente. O sea que hacemos f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. Que en esta función f de 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 más 3 nos queda 21, menos f de 1 que es 2 por 1 al cuadrado, 2 más 3, 5, sobre 3 menos 1 que es 2, o sea que nos da 8. Gráficamente esto indica que el coeficiente angular o pendiente de la recta que pasa por A y B es 8. Eso es lo que acabamos de hacer, es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, donde estamos midiendo la tasa promedio de cambio. Tasa instantánea de cambio, que sería lo que es la derivada. En el ejemplo 3.1.1 calculamos la velocidad promedio de un paseo de Montevideo a Minas. Este indicador, si bien puede ser útil para algunos asuntos, no lo será para otros. Por ejemplo, si en este paseo pasamos por algún puesto de control de velocidad, el inspector de tránsito solo tendrá en cuenta la velocidad en el instante que pasamos por el control. Si éste excede el límite permitido, de nada servirá argumentar que nuestro promedio desde salimos de Montevideo fue 80 km por hora. Lo mismo, si tenemos un accidente en la ruta, la gravedad del mismo tendrá que ver con la velocidad que llevábamos en ese instante y no con el promedio. Es decir, que en ocasiones nos interesará la velocidad instantánea del automóvil, por lo que debemos saber calcularla. Agreguemos al ejemplo del viaje en Minas la función f de t igual 20t cuadrado más 50t, donde t es el tiempo transcurrido medido en horas desde que salimos de Montevideo y f de t es el kilómetro en que nos encontramos para ese valor. Observemos que en este dato, teniendo en cuenta que el viaje duraba 1 hora y media, la velocidad promedio del viaje es f de 1,5, hacemos la cuenta acá en 1,5, 20 por 1,5 al cuadrado, más 50 por 1,5 nos da 120, menos 0 sobre 1,5. Eso nos da 80 km por hora. Pero supongamos que exactamente a la hora de viaje nos encontramos con un control de velocidad en una zona de ruta donde la velocidad máxima autorizada es 80 km por hora. Si nos guiamos por la velocidad promedio, estamos justo al límite. Pero ya sabemos que esto no es muy preciso. Sin embargo, parece razonable pensar que si vamos calculando la velocidad promedio entre 1 y un punto cada vez más cercano al 1, esta se irá aproximando a la velocidad en el instante t igual 1. Calculamos la velocidad promedio entre x1 y un punto cercano, por ejemplo 1,1. Hacemos la cuenta de la imagen de 1,1 menos f de 1 sobre 1,1 menos 1 y nos da 92 km por hora. Y si hacemos el cálculo entre 1 y 1,01, la velocidad nos da 90,2 km por hora. De donde parece razonable pensar que la velocidad en t igual 1 debe estar alrededor de 90 km por hora. Sin embargo, debemos dar un paso más para poder afirmarlo con precisión. En lugar de tomar puntos concretos cercanos al 1, tomamos un t y calculamos la velocidad promedio entre 1 y t. Y eso nos da esta función.
Y si ahora hacemos que el límite cuando t tiende a 1, el resultado del mismo será exactamente la velocidad en ese instante. O sea que el límite cuando t tiende a 1 de f de t menos f de 1 sobre t menos 1, que queda esta función sobre t menos 1, que acá sacamos t menos 1 de factor con Ruffini, nos queda esta expresión, cancelamos, hacemos el límite y nos da 20t más 70, o sea, cuando tiende a 1 nos queda 90 km por hora. Lo que acabamos de demostrar es que la velocidad en ese instante es 90 km. Bueno, vamos a la definición formal. Dada una función f de r en R y a un punto interior del dominio, llamaremos tasa instantánea de cambio derivada de la función f en el punto A al número que resulta de calcular el límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. A dicho número lo anotaremos f' de a. Si el límite no existe o d infinito, diremos que la función no es derivable en el punto. O sea que f' de a es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Bien, continuamos en el siguiente video.